A vos que me lees, ¿no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelve en muchos sueños? Pero no es eso. ¿No es solamente un sueño? En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el escritor Julio Cortázar. Cortázar nace en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Fallece el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Entre sus obras podemos encontrar novelas, cuentos y ensayos. Entre las obras más destacadas se encuentran Rayuela, Historias de Cronopios y Famas y Bestiario, entre muchas más. Cortázar nació accidentalmente en Bruselas, en 1914. Su padre era funcionario de la Embajada de Argentina en Bélgica. Se desempeñaba en esa representación diplomática como agregado comercial. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza, gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio. Y de allí, poco más tarde, a Barcelona, donde vivieron 1 año y medio. A los 4 años, volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana. Realizó estudios de letras y de magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Su novela Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. En 1983, cuando retoma la democracia en Argentina, Cortázar realiza El último viaje. En nuestro país fue recibido muy cálidamente por todos sus admiradores. Lo pararon en la calle y le pedían autógrafos. En totalmente contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar a varios amigos, regresa a París y poco después le otorgan la nacionalidad francesa. El 12 de febrero de 1984 muere en París a causa de una leucemia. Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Los cuentos fantásticos de Cortázar cuestionan las categorías con las que llegamos a comprender la realidad. Estas categorías serían el tiempo, el espacio y la casualidad lógica. Por esta razón puede afirmarse que presenta una visión extrañada del mundo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extrañada? Estamos hablando justamente de un término literario denominado extrañamiento. El extrañamiento es el fenómeno de volver extraños los objetos cotidianos. Describirlos como si los viéramos por primera vez. Lo fantástico, entonces, de esta manera, se convierte más que en la aparición de una nueva realidad, en el replanteo de los hechos y de las acciones, que son cotidianas, pero miradas desde una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva que permite no huir de lo real, sino percibirlo y comprenderlo de otra manera. En el libro Historias de Cronopios y de Famas, Cortázar incluye textos con instrucciones detalladas para realizar acciones que en nuestra vida diaria parecen comunes e intuitivas.
como por ejemplo subir una escalera o dar cuerda a un reloj. Mediante estas explicaciones paso a paso, Cortázar logra que los lectores observemos nuestras acciones como nunca lo hicimos. Las vuelve extrañas, pero lo extraño no es más que otro pliegue de la realidad. Para conseguir este efecto de extrañamiento y de percibir esa realidad de una manera distinta, Cortázar recurre muchas veces a alterar alguna de las conocidas dualidades con las que nos manejamos. Cuestiona esos límites entre el pasado y el presente, entre el acá y el allá, entre el yo y el otro, entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la ficción. Vamos a tratar de visualizar algunas de estas dualidades en los textos que leímos en clase. Una de las dualidades dijimos que es el pasado y el presente. Esta dualidad la podemos ver en el cuento La noche boca arriba. Justamente porque a través del dormir y la vigilia se vincula el México azteca y una ciudad contemporánea al lector. Otra dualidad es la realidad y la ficción. Jugar con esos límites. Esto lo podemos ver representado en el cuento Continuidad de los parques. Los límites que se perciben entre lo que el lector vive y la materia narrativa que está leyendo, que de a poco esos límites se vuelven difusos. Entre lo racional y lo irracional. Esto lo podemos ver reflejado en el cuento Carta a una señorita en París. Acá lo que podemos notar es la irrupción de lo lógico. Acá lo ilógico se hace presente en un hombre que vomita conejos y que van desordenando su mundo y que lo terminan conduciendo hacia el suicidio. Otra dualidad es el límite entre lo familiar y lo extraño. Y lo vamos a ver reflejado en No se culpa a nadie. Acá lo que se muestra es una situación muy cotidiana, como la colocación de un pullover, pero esto lo vuelve extraño y esto termina desencadenando consecuencias muy peligrosas. Estas son algunas de las dualidades que podemos encontrar dentro de los cuentos de Julio Cortázar. Justo entre el primero y segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Carta a una señorita en París. Julio Cortázar. En muchos cuentos de Cortázar, el número 2 es muy importante. Nos permite pensar en una figura literaria fundamental, la del doble, es decir, la duplicidad del yo. Una persona puede contener otras personalidades e identidades. En general, Cortázar juega con las simetrías opuestas. Si un personaje es feliz, su doble es triste. Si un personaje es pacífico, su doble es violento. En el relato Lejana, una joven de clase alta, llamada Lina Reyes, se encuentra con su doble en medio de un puente. Y su doble es una mendiga en Budapest. En este caso, como en La noche boca arriba, los dobles se comunican, aunque estén separados por el espacio o el tiempo. En otros cuentos de Cortázar, una cosa puede ser al mismo tiempo muchas cosas. Cortázar elaboró una literatura de pasajes. ¿Qué significa esto? Los personajes de sus relatos viajan de un tiempo a otro, de un mundo a otro, y muchas veces esos pasajes
están representados en cartas, en puertas, en calles, en ómnibus. Y además traen consecuencias. Esas consecuencias que generan el pase de un espacio al otro son justamente los temas de sus relatos. En los cuentos Carta a una señorita en París y La salud de los enfermos, las cartas son el puente que une los dos mundos. Por ejemplo, el de los vivos y el de los muertos. En El perseguidor es el subterráneo el elemento que une dos tiempos. Y en el cuento Ómnibus es un colectivo el que cumple la función de puente. Para Cortázar, la literatura en sí misma debe funcionar como un puente para los lectores. Otro recurso empleado por el autor es el uso de la elipsis. Cuando hablamos de elipsis estamos diciendo que hay información que se oculta. Y al ocultarse esa información, el lector pone a juego su interpretación. Por ejemplo, en Casa Tomada, ¿quién toma la casa? Actualmente hay muchas interpretaciones sobre el cuento. Esas múltiples interpretaciones son generadas por el uso de la elipsis. Este recurso lo vamos a ver reiteradas veces en varios de sus cuentos. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Casa tomada. Julio Cortázar. En sus cuentos, muchas veces la idea del doble se relaciona con lo monstruoso, como si se tratara de alguien que no es nosotros, pero al mismo tiempo es nosotros. A veces, los monstruos son inventados, como las mancuspias, unos roedores que aparecen en el cuento Cefalea. Otras veces, lo monstruoso se relaciona con lo desconocido. En el cuento Casa Tomada, publicado en 1951, una presencia misteriosa y amenazante va tomando poco a poco las habitaciones de una gran casa en la que viven dos personas. Muchos lectores creyeron que Casa Tomada y Las Puertas del Cielo estaban haciendo alusión a los sectores populares que apoyaban a Juan Domingo Perón desde el 17 de octubre de 1945. Ellos representaban lo monstruoso para las clases altas y ciertos sectores de la clase media. Para entender la literatura de Julio Cortázar, resulta necesario entender su concepción de la realidad. Según el autor, la realidad, tal como la conocemos, no es sino una construcción. Sus personajes sienten que esa realidad los oprime, los agobia, y logran a través del deseo acceder a otro ámbito, a otra realidad, donde es posible la liberación. Mi nombre es Emanuel González y esta fue una videoclase para Recreo en Acción.